Buenos días tengan todas y todos ustedes. Antes que nada, queremos agradecer a ustedes nuestra asistencia, la presencia en este conversatorio titulado ¿Hacia dónde va España? Reflexiones postelectorales. Es un gusto para el Centro de Estudios Políticos contar con la presencia de destacados especialistas en este tema, como son el doctor Roberto Peña, el doctor Mario Ojeda Rebá, y también el doctor Leonardo Curcio, quien se unirá a este conversatorio más adelante por compromisos de trabajo. Agradecemos antes que nada también a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la doctora Carola García Calderón, por brindarnos el apoyo institucional para la realización de estos espacios de reflexión y de debate que enriquecen las ideas de nuestra facultad. Agradecemos también al Centro de Estudios Políticos, especialmente a nuestro coordinador, el doctor Fernando Ayala Blanco, por haber organizado este conversatorio que pues realmente tendrá un tema central bastante interesante que pues vaya, son las elecciones que se realizaron en el país de España hace un par de semanas. En ese sentido, y sin más preámbulo, procederé a presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Mario Ojeda, quien tendrá alrededor de 15 minutos para realizar su presentación sobre este tema. Leeré brevemente una semblanza del doctor Mario. El doctor Mario es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una maestría en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero y también es doctor en Ciencia Política por la London School of Economics. Ha fungido como profesor titular de tiempo completo en los departamentos de Ciencia Política y Artes y Humanidades de la St. Louis University, Campus Madrid. Fue investigador asociado en el proyecto La Edad de la Plata de la Cultura Española, en Archivo Histórico de la Residencia de Estudiantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España. También ha fungido como coordinador de investigación en el CEP y en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad, así como también fue coordinador del posgrado en Relaciones Internacionales de la Facultad. También ha sido asesor en la coordinación de asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sus líneas de investigación son sistemas políticos comparados, política internacional, sistemas políticos en Europa Occidental, teoría política clásica y moderna, España durante el siglo XX, Europa durante el siglo XX, política exterior de Brasil e imagen de México en el mundo. Así que, doctor Mario, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, antes de proceder, quisiera agradecer a nuestra directora, a la doctora Carola García, por su amable invitación a este acto académico. Desde luego al doctor Fernando Ayala Blanco, coordinador de nuestro Centro de Estudios Políticos. Y bueno, saludo a mis colegas Roberto Peña, internacionalista de nuestra facultad, y al doctor Leonardo Curcio, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y bueno, también especializado en España, no obstante. Bien, pues lo primero que señalaré sobre los comicios celebrados el 23 de julio pasado es que, bueno, fallaron las encuestas, fallaron estrepitosamente, lo cual, bueno, una vez más nos muestra que estos son instrumentos susceptibles de mejora, que no son infalibles, porque, bueno, pues todo el mundo pensaba que la victoria del Partido Popular y su candidato Alberto Núñez Feijóo, junto con el caudal de votos obtenido por este atrabiliario partido de extrema derecha que es Vox y su candidato Abascal, Santiago Abascal, que bueno, manejan un discurso xenófobo, homófobo, racista, misógino, que busca revertir derechos civiles, derechos humanos fundamentales como la interrupción del embarazo, que es un derecho que las españolas han
gozado desde hace ya más de 3 décadas, pero que ha ido progresando bajo los gobiernos sucesivos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, así como los, derechos de las minorías sexuales, los matrimonios y leyes de adopción para personas de mismo sexo, etcétera, quienes ser revertidos junto con, deportaciones masivas de inmigrantes extranjeros residentes en territorios de España. Y otra serie también combinados estas medidas ultra retrógradas junto con medidas hiperneoliberales de reducción de los impuestos a las mayores fortunas, etcétera, etcétera, que simplemente revertirían la homogeneización que ha experimentado la sociedad española desde la transición y sobre todo desde los gobiernos socialistas de Felipe González. Decía entonces que todas las encuestas, o casi todas, salvo las del Centro de Investigaciones Sociológicas de José Félix Tezanos, coincidían en que Vox y el PP, Vox alcanzaría el número de votos suficiente para formar un gobierno de coalición con el Partido Popular como socio minoritario, lo cual, disparó todas las alarmas. Parece ser que esta posibilidad movilizó un electorado tradicionalmente apático que no se toma la molestia en acudir a las urnas, a los colegios electorales, a emitir su sufragio, sobre todo además porque, la convocatoria de elecciones anticipadas hechas por el presidente Sánchez se dio en pleno periodo vacacional, lo cual, permitía augurar una desmovilización del electorado. Decía yo, el hecho de que, la perspectiva de que Vox pudiese alcanzar el poder movilizó a un electorado que, finalmente revirtió las tendencias, las tornas cambiaron y contra todo pronóstico, Vox disminuyó de manera notable su caudal de votos, fue el gran perdedor de la jornada. El Partido Popular, pese a que se alzó con el mayor número de votos y por tanto de escaños, no consigue los suficientes escaños para formar un gobierno. Recordemos en ese sentido que las Cortes españolas, el Parlamento español, se compone de 350 diputados, de tal suerte que se necesita la mitad más uno de esos escaños para poder formar un gobierno de mayoría, es decir, 176. Tenemos que el Partido Popular alcanzó 137 escaños, que sumados a los 33 de Vox y uno de la Unión del Pueblo Navarro, le conferirían 171. Si acaso la coalición canaria, otro partido que se decanta por formar coalición con el Partido Popular, sumase su único escaño, apenas alcanzarían 172. Es decir, no tienen la posibilidad de formar un gobierno. Y del otro lado, la coalición progresista, encabezada por el Partido Socialista Obrero Español, junto con la coalición de izquierda Sumar, más los partidos nacionalistas como Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y otros, también, obtienen apenas 171 escaños. Entonces estamos ante un empate técnico. ¿Qué sucede? Tenemos que recordar que España es un sistema parlamentario, es un sistema presidencial, contra lo que está alegando Alberto Núñez Feijóo y sus partidarios del Partido Popular. No necesariamente el partido que obtuvo el mayor número de votos es el que va a poder formar gobierno. Es decir, pese a sus 137 diputados, no tiene la capacidad para formar un gobierno. Aquí tenemos que pensar en la aritmética parlamentaria, y la aritmética parlamentaria
no está funcionando ni para una coalición ni para la otra. Porque bueno, recordemos que en el voto de los residentes en el extranjero, que suman 233.688 votos, el Partido Popular arrebató de último minuto un escaño al PSOE. Entonces, bueno, el PSOE necesitaba, para formar gobierno, simplemente la abstención de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat Catalana en el referéndum de 2017, que está prófugo de la justicia porque convocó un referéndum que el Estado español considera ilegal y no vinculante. Junts per Catalunya está vendiendo muy caro su amor a la coalición progresista y exige que se dé una amnistía sin reservas a Puigdemont y a todos aquellos que participaron en ese referéndum. El gobierno de Pedro Sánchez se niega en redondo a acometer esta amnistía, que considera a todas luces ilegal, que pondría al gobierno en la ilegalidad, con lo cual, bueno, pues el panorama luce complicado. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, lo que estamos viendo es pues no solo un empate técnico, sino una fractura en la sociedad española, que bueno, hemos visto que es generalizada en muchas otras sociedades, la norteamericana, la argentina, la nuestra, la francesa, la británica, etcétera. Los ejemplos son incontables. Y al no dar la aritmética parlamentaria, lo que sucede es que a 2 meses de realizada la elección es la fecha fatal en que las Cortes deben de disolverse y se debe formar un gobierno. Y aquí es donde el jefe de Estado, el rey Felipe VI, tiene un papel que le otorga la Constitución española a través del artículo 99.1, que prescribe que él tiene que llevar a cabo consultas con los diputados para ver quiénes consideran, como decimos, es un sistema parlamentario, no es un sistema presidencial, quiénes consideran que debe de formar gobierno. Y se vislumbra también terriblemente enrevesado este escenario, porque hay una serie de los partidos nacionalistas, como Bildu, como Esquerra Republicana Catalana y Junts per Catalunya, se niegan en redondo a dialogar con el jefe de Estado, con el monarca, pues al cual no le reconocen legitimidad alguna, lo consideran pues un heredero de una monarquía impuesta por la dictadura franquista. Entonces, esto hace que el proceso sea aún más complicado y espinoso. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el 23 de septiembre, es la fecha fatal en la que 22 de septiembre, en el que tienen que formarse un nuevo gobierno y disolver las cortes que están en funciones. ¿Qué va a pasar? Yo ya no me atrevo a arriesgar ningún pronóstico. Las encuestas me llevaron a augurar un triunfo del Partido Popular, bueno, pues un pronóstico que falló de manera rotunda. Pues hay 2 escenarios. El rey va a tener que consultar también al presidente de las Cortes salientes para ver quién está facultado. Insisto, no es un sistema presidencial. Los alegatos de Núñez Feijóo y los suyos de que ellos tienen derecho a formar gobierno al haber obtenido el mayor caudal de votos, no se sostiene, es insostenible. Es decir, aquí tienen que funcionar la aritmética parlamentaria, y ahí es donde el PSOE y los suyos tienen mayor margen, porque es obvio que los partidos nacionalistas no le van a dar nunca su voto al Partido Popular, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni Esquerra, ni Bildu, ni Junts per Catalunya darán su voto al Partido Popular, y desde luego la coalición de izquierda Sumar tampoco. Entonces, si alguien tiene margen para sumar mayor número de votos, es en todo caso el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para formar un nuevo gobierno.
Si no se alcanza un consenso parlamentario, pues tendrá que venir una convocatoria a nuevas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario, por esta intervención, y creo que si hay algo que me gustaría rescatar de lo que usted ha mencionado es el tema de las encuestas. Generalmente, y bueno, no solamente en España, sino que también en otros países, solemos utilizar las encuestas como un método de predicción para saber qué es lo que va a pasar en algún acontecimiento, como en este caso lo son las elecciones. Y creo que aquí se vio bastante claro que las encuestas no fueron certeras, que realmente el panorama y esa realidad que mostraron las encuestas realmente no era la realidad y no externaron lo que la comunidad española realmente mostró en las urnas. Así que, bueno, habrá también más temas que analizar y pues bueno, no diré más, le cederé la palabra a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Roberto, que sin duda nos va a iluminar con sus palabras. Así que, doctor Roberto, déjeme presentarlo brevemente. El doctor Roberto Peña Guerrero es doctor en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid. También es maestro en Ciencia Política y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dentro de su experiencia profesional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destaca su desempeño como jefe de la División de Estudios de Posgrado, secretario general y coordinador del Centro de Estudios Europeos. En los últimos años ha impartido las asignaturas de Teoría de Relaciones Internacionales y a nivel licenciatura, Teoría de las Relaciones Internacionales, los grandes debates internacionales y Teoría de las Relaciones Internacionales 2, también las nuevas fronteras de nuestra disciplina a nivel maestría. Entre sus publicaciones se destacan los artículos Falacias sobre la disciplina de relaciones internacionales, La naturaleza de la Unión Europea como actor internacional y México y la Unión Europea a 20 años del Acuerdo Global. Ha dirigido proyectos PAPIME y también dirigió el macroproyecto Las relaciones entre México y la Unión Europea, la promoción de la gobernabilidad y la inclusión social. Actualmente funge como profesor titular de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad, y sus líneas de investigación versan sobre los debates teórico-metodológicos de la disciplina de relaciones internacionales, seguridad internacional, Estado, procesos de integración regional en la Unión Europea y la internacionalización de la educación superior. Así que, doctor Roberto, le cedo la palabra y también aprovecho para darle la bienvenida al doctor Leonardo Porción. Gracias por estar aquí. Así que, doctor Roberto, adelante, tiene la palabra. Gracias, muy amable. Bienvenido a la mesa, Leonardo. Estábamos esperándote con ansias, ¿sí? Bueno, iniciaría agradeciendo el Centro de Estudios Ciencia Política de la Facultad, a su coordinador, a su equipo, y bueno, abordar un tema que nos dimensiona no solamente los procesos, vamos a decir, de gobierno de los países europeos, en el caso particular de España, que es un reflejo de lo que está pasando prácticamente en Europa en general y en la Unión Europea en particular. Ya Mario el doctor Ojeda nos ha dado el contexto, nos va a facilitar mucho, al menos para mí va a facilitar mucho, hacer una serie de reflexiones en torno al momento actual que se está viviendo en España con respecto a las elecciones del pasado 23 de julio. Es dentro de los elementos que plantea el doctor Mario Ojeda sobre respecto a cómo se encuentra la situación actual, otra vez el problema de que las encuestas pues no han venido funcionando en términos de lo que se espera. Sin embargo, yo creo que el caso de estas elecciones pasadas, en el contexto en el que se dan, todos los últimos 4 años donde el Partido Popular y Núñez Feijóo, pues ha estado prácticamente un embate directo criticando todo el gobierno, obviamente acabar con el sanchismo, uno de los elementos de los discursos de la campaña, en fin,
y lo que resultó, pues que no se dieron las cosas como bien lo señaló Mario, ¿sí? Cómo se esperaban. Yo, a diferencia de Mario, sí tenía pues la esperanza de que el, el proceso que se viene dando de las relaciones entre el Partido Popular y Vox, ¿sí? No se concretizaran en este momento, por su efecto también en todos los procesos de gobierno en la Unión Europea, ¿no? En fin. Entonces, yo creo que hay varios elementos y ahorita y de hecho las reflexiones del doctor Mario Ojeda nos meten al análisis de los escenarios posibles. Como bien señaló, el próximo 17 de agosto se establece el Congreso, ¿sí? Y se inicia con etapas y fechas perentorias muy bien definidas, ¿sí? Las etapas para formar gobierno, donde el Partido Popular y el PSOE pues están prácticamente en una etapa de reconsideración, de renegociaciones muy intensas que ya se han venido vislumbrando en los procesos. Como bien señaló, estoy repitiendo cosas que ya señaló Mario Ojeda, porque es el contexto en el que nos estamos moviendo en el análisis y los posibles escenarios que cada uno de nosotros podemos percibir. En el caso concreto como bien se planteó, prácticamente los partidos nacionalistas, ¿sí? Y los independentistas en este esquema, obviamente no van a apoyar al Partido Popular, ¿sí? Sino que es un espacio, y creo que el fiel de la balanza en relación a las posibilidades de formar gobierno la tiene más el PSOE, la tiene más Pedro Sánchez, en relación con las negociaciones que pueda hacer con, fundamentalmente, los partidos catalanes, ¿no? En fin. Y aquí yo creo que sí, ya se está hablando de los elementos a considerar en un replanteamiento y las estrategias que van a seguir y los compromisos que se van a venir dando en relación qué es lo que se puede avanzar en este esquema, donde lo ha señalado el propio Pedro Sánchez, ¿sí? Y los miembros del partido del PSOE, de que no van a trastocar para nada los referentes constitucionales en relación a las demandas de Junts y la situación, alterar la situación constitucional. Y entonces vamos a entrar en una negociación donde ya están planteando cuestiones muy concretas, como es una revisión de todas las políticas hacia las autonomías, ¿sí? Un proceso que está detenido desde 2014 en relación con una mayor distribución y elementos más autonómicos para las regiones. Otras cuestiones que a mí me han llamado la atención de todo esto es cómo se refleja a nivel de el proceso, podríamos decir, de derechización, ¿sí? De los gobiernos en Europa, un tema que nos ha traído desde hace varios años, fundamentalmente desde la llamada crisis migratoria en Europa con la guerra de Siria, en fin, y cómo desde el 2015 y después con el Brexit, etcétera, hacer un replanteamiento integral de qué está pasando en Europa y en los países, y yo creo que España es un claro reflejo de todas las situaciones que se está viviendo en Europa y particularmente en la Unión Europea, ¿sí? De este proceso de los partidos de derecha, de ultraderecha y las pretensiones de unir fuerza entre los partidos de centro derecha, de democracia cristiana, por hablar en términos generales, y las ultraderechas en los países. Tenemos los casos obviamente de Italia, el caso del Reino Unido, ¿sí? Con el Brexit, en fin, tenemos ahí referentes en Polonia, Hungría, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, sí hay un proceso donde los movimientos, hace tiempo seguíamos hablando y repitiendo las alternativas de los populismos de derecha en Europa, ¿sí? Y la posibilidad de poder llegar a niveles como una alternativa de gobernabilidad, ¿no? Obviamente tenemos que los partidos y los líderes de derecha han dejado de ser marginales, los de ultraderecha, ¿sí? Forman gobiernos, ya me hice referencia, obviamente al Reino Unido, Italia, Polonia, Hungría, ¿sí? Influyen en la agenda política de los estados
y su presencia en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo está ahí, ¿no? Y es si le damos una reflexión de continuidad de los últimos 10 años, vemos cómo han venido escalando, ¿sí? estos partidos y en un contexto de crisis recurrentes, en el caso de crisis económicas, crisis internacionales, ¿sí? Que cómo se han internalizado en Europa y particularmente en la Unión Europea, y cómo las crisis propias internas de la Unión Europea han reflejado esta situación de ascenso de estos partidos, ¿no? En fin. Entonces, yo creo, a diferencia de Mario, que dijo que no va a ser ninguna planteamiento futurista, ¿no? Yo creo que sí, que está la oportunidad de que el PSOE, ¿sí? Dadas las condiciones de correlación de fuerzas dentro de España y cómo quedaron las elecciones, ¿sí? De lograr hacer una negociación sin violar la Constitución, que eso lo ha venido reiterando el PSOE, ¿sí? En relación con los acuerdos con los partidos nacionalistas catalanes, ¿no? Y ahí estamos hablando del número de votos que se requeriría para tener la mayoría absoluta, ¿no? En fin. Y posiblemente estaríamos hablando en unos, más o menos, de acuerdo a los tiempos perentorios que establece la propia ley, las leyes españolas, estar hablando dentro de un mes, mes y medio, de las posibilidades de ya un gobierno que se logre la conformación de gobierno. Esa es mi hipótesis, ¿sí? En relación a cómo se están dando la correlación de fuerzas y cómo realmente pues los partidos nacionalistas, ¿sí? Han estado visualizando el posicionamiento, obviamente de Vox, ¿sí? Pero también de ese acercamiento y ese rejuego que ha venido haciendo el Partido Popular en sus relaciones con Vox, ¿no? Ya estamos ahí con un escenario también de que Vox ha criticado el mal manejo que se hizo en la campaña, ¿sí? Del propio Partido Popular en relación con sus vínculos con Vox. En fin. Pero hoy tenemos un escenario muy particular, pero yo quisiera también recuperar algunos elementos que me parecen muy importantes en relación con esta postura, ¿sí? Podemos decir de alguna forma de los partidos, los pendientes que hay, ¿sí? Y cómo en este tiempo de negociaciones que se vienen dando entre los partidos para ver la formación de gobiernos, y donde creo que tiene una ventaja estratégica en este sentido el PSOE, ¿sí? Los pendientes que hay, que yo creo que es muy importante, que hay que tomar en cuenta, y que mientras se define la formación de gobierno, pues prácticamente Pedro Sánchez va a seguir gobernando, ¿no? En fin. Entonces, yo creo que hay elementos pendientes ahí que se tienen que revisar, ¿sí? Y tener claro, ¿sí? Los escenarios posibles que se vienen dando a nivel de la Unión Europea, los temas sobre establecer nuevos mecanismos de mayorías. Hay que recordar que el próximo año, en junio del próximo año, hay también elecciones para el Parlamento Europeo, y desde ahora se están manejando esquemas de trabajo, la propia izquierda, ¿no? En fin, la democracia cristiana y la socialdemocracia en el marco del Partido Popular Europeo y los socialistas europeos, ¿no? Y ahí tenemos pendientes algunos elementos importantes, como es el tema de las ampliaciones, que se sigue discutiendo, ¿no? También habría que manejar los espacios, ¿sí? Que se están dando en el marco de la guerra en Ucrania, ¿sí? Y obviamente cómo los partidos de derecha están replanteando una devolución de las competencias a los Estados miembros, ¿sí? En fin, obviamente están en contra de las posibilidades de un replanteamiento de una nueva negociación de los tratados de la Unión Europea,
en relación con la vocación constitucional europea, en fin. Y obviamente Vox es uno de los partidos que aborrecen la idea de una eventual constitución europea en relación con los derechos de libertades, ya lo señaló el doctor Mario. Obviamente que hay elementos que están ahí presentes y que están pendientes, ¿no? Yo creo que hay 5 elementos que prácticamente identifican a Vox en este proceso, pero también es un reflejo de lo que está pasando en los otros partidos de ultraderecha en Europa, en particular en la Unión Europea, ¿sí? Los puntos más importantes es la negación del cambio climático. Prácticamente hay toda una postura negacionista sobre esto. Obviamente, ya lo señaló también, la desaparición de las políticas de igualdad de género, el tema de la inmigración y la expulsión de migrantes ya sentados, obviamente el cierre total a la migración, la reducción de la financiación y de las competencias de las comunidades autónomas, negándoles la condición de ser una parte fundamental del Estado, y esto tiene que ver con ya también lo señaló el doctor Ojeda, en relación que eso lleva a que no haya posibilidades de acercamiento entre el Partido Popular y los partidos nacionalistas independentistas en España, ¿sí? Y obviamente pelear en Bruselas junto con otros partidos de extrema derecha a fin de lograr una Unión Europea con objetivos reducidos y expansión de los nacionalismos. Tiene que ver prácticamente con una tendencia en toda la Unión Europea. Yo creo que el caso de Vox es un claro ejemplo de lo que está pasando, ¿sí? En los diferentes países miembros de la Unión Europea y de la europea en general. Otros 2 elementos a considerar que me ha llamado mucho la atención en este proceso es la forma en que se han venido articulando las estrategias de los partidos de ultraderecha y en el caso concreto de Vox a nivel de buscar una fuerza y de apoyo político en los sindicatos en España, ¿sí? La creación del sindicato de solidaridad que hoy pues ya tiene presencia en más de 400 empresas en España, es un bastión ahí importante que le da presencia y fuerza a Vox. Si bien no resultaron las cosas como se esperaban y de acuerdo a las encuestas, que el PP fuera realmente pues a liquidar al sanchismo, como se planteaba, ¿sí? Y que Vox haya perdido posiciones en el marco del Congreso español, eso no significa que Vox está presente, que forma parte de un proceso a nivel europeo muy importante y que están tomando posiciones en este proceso en relación a los cambios que se avecinan y las próximas elecciones en el Parlamento Europeo. Yo lo dejaría ahí, ¿sí? Para dar paso a los siguientes comentarios. Muchísimas gracias, doctor Roberto. La verdad es que sí, creo que se vienen semanas de bastante incertidumbre, precisamente al no tener un resultado claro que se haya arrojado en las elecciones pasadas. Así que esperemos que, bueno, al final de cuentas, todo esto es materia prima para nosotros, para los científicos sociales, para ustedes que se dedican al estudio de las relaciones internacionales, así que vamos a tener mucha tela de dónde cortar en las próximas semanas, en los próximos meses, así que gracias, doctor, por su intervención. Ahora le cederemos la palabra al doctor Leonardo Curcio, no sin antes presentarlo brevemente. Leonardo Curcio es licenciado y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza, Francia. Es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España. Su desempeño profesional abarca 3 campos: el periodismo, la cátedra y la investigación científica. Es investigador del CISAN en la UNAM y es autor de 10 libros y coautor de más de 40. Como profesor, ha impartido cátedra en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Américas, Escuela Nacional de Antropología e Historia y también en el Centro de Estudios Superiores Navales y el Colegio de la Defensa. Fue coordinador de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana y ha coordinado más de 30 diplomados en análisis político y en estudios estratégicos. También ha sido condecorado como caballero
Caballero de la Orden de la Legión de Honor por la República Francesa. Y también es conductor del noticiario Así Amanece en ADN 40 y de Leonardo Curcio en Fórmula. También es miembro del Consejo Consultivo y articulista del periódico El Universal. Así que, doctor, le cedemos la palabra. Tiene hasta 20 minutos para su intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Agradezco, por supuesto, la invitación al Centro de Estudios Políticos, a la Facultad de Ciencias Políticas, de la que soy también miembro activo. Agradezco mucho a mis colegas Mario Ojeda y Roberto Peña que me permitan compartir la mesa con ustedes. Escuché con enorme atención, como lo hago siempre, la intervención de Peña. No pude ver la de Mario Ojeda, me disculpo, me había disculpado previamente con él. Tenía una entrevista con un personaje fantástico que es Víctor Manuel. Los de mi generación recuerdan ese gran cantautor español que escribió, un hombre muy comprometido, y escribió, entre otras cosas, una canción que se llamaba Desde el Pirulí se ve un país. El Pirulí es la torre de Radio Televisión Española, y decía que el país estaba confundido, pero sabía muy bien lo que no quería hacer. La canción es de los 80. Hace un ratito le preguntaba a Víctor Manuel si esa España de hoy, esta España de hoy, también tiene claro lo que no quiere ser, y me dio un rotundo sí. Me dijo, la gente demostró en estas elecciones lo que no quería que ocurriera. Y tengo la impresión, tomando a Víctor Manuel primero como, digamos, justificación a por qué me incorporo tardíamente a la mesa, y como proemio para mi reflexión, que ciertamente lo que los españoles dijeron fue que hay ciertas cosas que hay que terminar. Y tengo la impresión, Mario, Roberto, queridos amigos, que sí se generan las condiciones después de esta elección para cerrar un largo ciclo que en este caso ha marcado la política española de una manera muy particular. Un largo ciclo que tiene, permítanme compartir con ustedes en el tono más especulativo, algunas cosas que nos han, digamos, o que han articulado las discusiones que hemos tenido sobre la política española. Primero, los remanentes o los ecos de la crisis del 2008, una crisis muy mal manejada por el gobierno socialista de entonces, de Rodríguez Zapatero, que negó la crisis primero, dijo que en España no iba a golpear, y cuando vino el embate sobre particularmente las clases medias y las clases populares, España es uno de los países que más sufrió en términos de ruptura de su nivel de vida, una ruptura de las expectativas y una quiebra de una venta de una especie de milagro permanente, ¿no? Hipotecas, segundas y terceras residencias, la idea de un emburguesamiento generalizado y de una estabilidad a toda prueba que se fue literalmente al demonio. De esa España rota, de ese sueño roto y de la manipulación que el gobierno de Zapatero hizo de las expectativas, vinieron los indignados, los frustrados, toda una España irritadísima, pues se sentía estafada históricamente. No sabían bien por quién, si por los banqueros, los gobiernos, medios de comunicación. Una España muy irritada consigo mismo desde el 10. Después tenemos una España que, hay que recordar, vivió la pandemia como muy pocos países. No solamente fue azotada brutalmente por el virus, como muchos otros países, las medidas restrictivas que vivieron fueron extraordinariamente elevadas. Entender hoy el fenómeno Ayuso en Madrid, o sea, la virulencia y el arraigo que ha conseguido esa mujer en Madrid responde en gran medida a la irritación que supuso el conjunto de medidas que el gobierno de Sánchez tomó en el momento de la pandemia. En España, que se sentía cautiva, que sentía que buena parte de sus capacidades económicas se veían frustradas por un gobierno que pues tomaba las medidas sanitarias. Ayuso hizo campaña diciendo no cuenten conmigo para arruinar a más ciudadanos españoles. Ese discurso también es particularmente importante. Siento que estos dos elementos se van cerrando en este 2023. Se va dejando atrás los ecos de la pandemia, la crisis de los indignados va remitiendo, y los últimos datos de crecimiento económico, de empleo, no digo que sean maravillosos, pero se cierra un ciclo de profunda irritación económica. Después se cierran dos elementos que a mi juicio vale la pena considerar. Por un lado, pues todo lo que tiene que ver con el procés catalán,
Cuando digo se cierra, quiero decir, se abren las condiciones para que se pueda cerrar favorablemente una herida que dividió literalmente a los españoles. Hoy, como trataré de argumentar más adelante, el independentismo catalán tiene la llave para la formación de un gobierno de Pedro Sánchez, y de lo que decida, primero si van juntos y hacen un planteamiento unitario para crear un gobierno en Madrid que permita a todos los españoles convivir, particularmente a las naciones históricas, podríamos entrar a una época, a una etapa diferente, espero más brillante, un consenso constitucional, una convivencia que pueda resolver esta enorme crisis que hemos tenido, que ha incluido una enorme tensión política, jurídica. Estamos hablando de, pues, ni más ni menos que una ruptura del orden constitucional, presidente de la Generalitat fugado a Bélgica, perseguidos, amnistías, tribunales, o sea, al borde del ataque, no más allá del borde del ataque de nervios, al borde de la secesión. Y bueno, pues esto ahora se abre efectivamente a partir de las elecciones de julio, del 23 de julio, la posibilidad de pactar un gobierno sobre nuevas bases, ya no metiendo a la cárcel a Oriol Junqueras o persiguiendo a tal o cual sujeto, sino se abre la posibilidad de una amnistía en términos diferentes. Y vamos a ver la inserción de Cataluña. Mario conoce muy bien todos estos temas, veremos hacia dónde se mueve. Pero bueno, eso es motivo en estos momentos de, se conjuga en gerundio, lo están en estos momentos las fuerzas políticas en España construyendo. Al mismo tiempo que tienes la creación del Procés, el catalán, tienes la radicalización del españolismo. Yo creo que no hay manera de entender este españolismo montaraz de Vox y este españolismo montaraz de Ayuso y de las regiones castellanas si no es como contraste al agravio que sentían con Cataluña. Es decir, ustedes son muy catalanes, pues nosotros más españoles que nosotros, el abismo. Y esta, digamos, tensión, recuerdo nítidamente cuando los teóricos nos decían, el nacionalismo siempre es una respuesta a un agravio que una sociedad siente. Es decir, yo soy más españolista porque el otro se declara más catalanista, y así tenemos esa especie de, digamos, escalada simétrica, ¿no? A ver quién es más nacionalista que yo. Se abren las posibilidades para que esta tensión que hemos tenido en estos últimos años por lo menos se morigere, ¿no? Por lo menos pierda la parte más virulenta. Por tanto, tenemos sí en estas elecciones una oportunidad enorme de que las cosas cambien. Si ustedes ven la aritmética parlamentaria, Pedro Sánchez ha hablado de la mayoría sociológica, pues no necesariamente coinciden, pero sí plantean, particularmente para nosotros los politólogos, pues un enigma sumamente interesante, y es cómo se va a configurar, en este caso, una mayoría parlamentaria que permita formar un gobierno en un sentido o en otro. Hay cosas que parecen sencillas de entender, pero cuando uno las ve con detalles, no tanto. No hay duda de que Feijóo ganó las elecciones. O sea, cuando dicen quién ganó las elecciones, pues las ganó indiscutiblemente el Partido Popular, que tiene 47 asientos más que la elección anterior. No arrasó, ya entiendo que Mario habló de este tema, como lo anticipaban no solo las encuestas, sino las encuestas municipales de mayo, en donde el PP tuvo un magnífico resultado. Quizá parte del resultado no espectacular, o sea, no llegar a la mayoría, se debió a los matrimonios forzados que tuvo con Vox, que se ha convertido en un problema muy serio para la dirección de Feijóo, que, digamos, opta por ganar electorado, cosa que hizo, ganar electorado a la extrema derecha y llevarlo al Partido Popular, como en su momento la Alianza Popular y el Partido Popular fueron llevando a las fuerzas franquistas a el ámbito constitucional. Ahora veo yo en Feijóo un líder de la derecha que sí logra reducir brutalmente. Si ustedes ven la aritmética parlamentaria, Vox baja de 33 a 19 escaños. O sea, sí le da un mordisco importante a la extrema derecha, y sociológicamente lo que podríamos decir, y también eso me abre un espacio a la esperanza, que tú vas moviendo al electorado de la extrema derecha y lo vas metiendo a la derecha constitucional.
Sin embargo, cuando uno suma los 136 asientos que tiene el PP más los 33 de Vox, no hay manera de que formes gobierno. Por tanto, empiezas ahí con el tema de, bueno, pues si ganó las elecciones el PP, pero no puede formar gobierno, son las particularidades del sistema parlamentario. Si fuera un sistema presidencial puro, dirían, pues ganó Feijóo, haiga sido, como decimos en estas tierras. El PSOE tiene 122, tiene 2 asientos más que en la composición anterior, lo cual es un éxito notable de Pedro Sánchez, al que me referiré en un momento más. Por tanto, con 122 más el conjunto de los partidos nacionalistas, se puede crear una formación arcoíris. Entiendo que pues, mis colegas saben mucho de este tema, pero quizá para los estudiantes que nos acompañan, entender las particularidades del sistema parlamentario es muy útil, ¿no? Es decir, una cosa es decir, ganó un partido las elecciones, pero otro tiene las posibilidades de crear o articular mayorías parlamentarias que le permitan gobernar. Tenemos pues varios dilemas a los cuales su majestad Felipe VI se enfrentará al momento de pedir quién forma gobierno. Uno, el gobierno de Feijóo. Es decir, puede pedirle en este caso, más votado, al partido que tiene más escaños en el Parlamento, pues no es muy poco probable que lo haga porque no tiene con los votos de Vox y los de mayoría absoluta. Muy poco probable, porque Pedro Sánchez le negó esa posibilidad durante precisamente ahí están algunos datos que pueden ser útiles, gracias Denis, que pueden ser útiles para contextualizar esta presentación. Pedro Sánchez le negó en este caso, Feijóo, la posibilidad de abstenerse en el momento en el cual él mandara la investidura, que es una posibilidad que se ha utilizado en varias ocasiones en España. Según, poco probable. La idea de una gran coalición, pues prácticamente imposible. La idea de que los dos grandes partidos que han gobernado España durante muchos años dijeron, a ver, hagamos una gran coalición a la alemana, hoy por hoy resulta impensable. Por tanto, se tiene que pensar necesariamente en un gobierno arcoíris en el cual Pedro Sánchez tendrá 3 tareas fundamentales. Primero, pues disciplinar a Sumar. Ya escuchamos que lo que queda de Podemos, que ha quedado tremendamente reducido. Otro tema para mí, factor de esperanza, ver cómo tanto Vox como Podemos se van reduciendo en sus dimensiones. Bueno, pues para la lideresa de Sumar ya hay todo un tema de disciplinar a su bancada. Podemos, a pesar de tener menos diputados dentro del bloque de Sumar, quiere tener autonomía, generando pues, los problemas de indisciplina que generaron también como miembros del gobierno. Y los otros 2 temas tienen que ver con moderar al catalanismo radical, que a su vez tendrá que hacer un esfuerzo de unión para ello. Si ustedes ven en la tabla que tenemos ahí, ven que, por ejemplo, Junts per Catalunya tiene un diputado menos, ese es el partido de Puigdemont, y Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene un señor particularmente arrogante, que se llama Rufián como portavoz, Gabriel Rufián, tiene 6 diputados menos, con lo cual, pues ellos también acusan esta doble condición de decir, a ver, el electorado también nos pasó una factura que no pueden ignorar en el ámbito local. Ya se discutió la integración de la alcaldía de Barcelona, pero en el plano nacional dicen, pues tendré menos ahorros, pero soy, en este caso, el accionista que puede condicionar la formación del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuál será el planteamiento? ¿Le pondrán un peaje inadmisible, una petición inadmisible a Pedro Sánchez en clave independentista, de tal manera que él, como guardián de la Constitución, tendrá que decir, ¿sabe qué? Pues yo no puedo pactar el gobierno en esas condiciones, y abrir la posibilidad de que la derecha le diga, oiga, una cosa es tener una España roja y otra cosa es tener una España rota, como decían allá en los 30, tema que Mario ha estudiado también muy bien, y por la posibilidad de una España fracturada, la utilizarán desde la derecha como un espantapájaros. Pero yo les decía al inicio, creo que quizá con un mayor optimismo del necesario, me parece que se abre un momento particularmente benéfico para que España discuta un modelo de convivencia constitucional que cierre, no diré de una vez por todas, porque este tema se va a abrir periódicamente, pero que le permita encontrar unos años en donde la política no se discuta en tribunales y mucho menos desde la prisión,
o desde lógicas patrioteras, algunas de ellas francamente victimistas de los pobres catalanes que hemos sido sometidos por Madrid, algunos de ellas dignos más bien de una telenovela que de un discurso político. Son las posibilidades que yo veo, el juego que se abre a partir de ahora, y terminaría con 4 lecciones que para mí son muy prácticas, muy sencillas y casi anecdóticas. Me deja la política española. Yo estuve ahora viendo las elecciones en primera línea y son 4 cosas que comparto con ustedes, particularmente con los más jóvenes. Una, los españoles saben irse de vacaciones. Pedro Sánchez anda en Marruecos y ya le dijeron a Feijóo, tómese unas vacaciones y ya en agosto discutimos la formación de gobierno. Hay cierta sabiduría en las sociedades europeas para decir, a ver, démosle una pausa al debate político, pensémonoslo todo. También el rey está de vacaciones en Mallorca. Esta idea como de parar el balón y poder efectivamente reflexionar sobre las cosas que vienen, pero particularmente desconectar me parece muy acertada. 2, los españoles tienen campañas cortas y muy aseadas para las ciudades. Roberto y Mario conocen muy bien España, pues tú ves unos pendones muy aseados ahí colgados de los postes, de las farolas, pero no ves la invasión de pintas y espectaculares que ves en México, donde la política lo que hace es ensuciar literalmente nuestras ciudades. Y pues por supuesto tenemos no solo campañas, sino precampañas, paleocampañas. Bueno, no estamos hablando de política nacional, ya estamos instalados en lo que va a pasar en el 24 y esto es no solamente una invasión de las ciudades, sino un gasto enorme. Este país tiene un gravísimo problema entre el vínculo entre política y dinero. Y con campañas tan largas, pues tú tienes candidatos que sacan dinero hasta de las piedras, por no decir de organizaciones criminales. Pero el tema es, en España son campañas cortas y muy aseadas. 4, veo que hacen más política que mercadotecnia. Sí hay, a pesar de que en este caso Rajoy no quiso debatir, y lo entiendo, yo tampoco debatiría con Pedro Sánchez, que ha mostrado no solamente una capacidad de política de tener más vidas que un gato, sino una habilidad extraordinaria para moverse en los espacios televisivos. Hay mucho más política que mercadotecnia. Este país nuestro que vive de frases, spots en televisión y pues vemos menos discusión política. Además, el partido mayoritario en este país ha afirmado que no haya debates. Es una especie como de manifestación antipolítica. Solo falta que les diga, pongámonos una mordaza. Bueno, que les diga ahí a Sheinbaum y a Marcelo, se ven muy bonitos con mordaza, no hablen. Y así no perdemos ocasión de seguir haciendo publicidad. En España hay todavía más debate. Y el último punto, y con esto me callo, es que usualmente los que pierden se van. O sea, la política española, a pesar de todas las particularidades que ha tenido, sigue teniendo esta lógica profundamente democrática de que el que gana se va y no discute que si le hicieron trampa en las elecciones y se queda, o estas relecturas que tenemos en nuestro país en donde nadie pierde, o si pierden dicen que ellos tuvieron más votos sumando, sabrá Dios qué cosas con otras. En fin, ustedes me entienden, en este país nadie pierde y nadie renuncia, ¿no? A pesar de los pesares siguen ahí las dirigencias partidistas, lo cual complica severamente la renovación de los ciclos. En el PP, pues ha habido la salida de 3 líderes en los últimos años. En el PSOE, en este caso Pedro Sánchez, logró derrotar a la ejecutiva federal del PSOE, poderosísima, la andaluza, y cuando perdió y se impuso, la dirección la llevaba a él. Aquí en México la renovación de los partidos cuesta muchísimo y eso hace pues que tengamos todavía una política lastrada por el 2006, que ahora veo lo llevaron hasta los libros de texto, pero ese no es tema del día de hoy. Yo dejo aquí mi presentación y agradezco naturalmente y muchísimo su atención y la invitación. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que creo que también con la ayuda de este pequeño gráfico ya también tuvimos un poquito más de luz y pudimos también observar ya de forma visual cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en las elecciones este 23 de julio, pero pues también nos ayuda a plantear cómo es que está el panorama actualmente en España, ¿no? Y también para tener un poquito más de idea de qué es lo que podemos esperar amén de lo que suceda realmente allá en España. Invitamos al público que nos acompaña a través de Facebook y a través de YouTube a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, puedan externarlo a través de la red social.
En tanto nos llegan, yo quisiera pedirles a ustedes, nuestros ponentes, que nos den una última pensamiento final, ya también retomando todo lo que se ha vertido a lo largo de este conversatorio, sobre lo que podríamos concluir en este conversatorio. Les voy a dar cerca de unos 3 minutos a cada uno de ustedes para que podamos concluir. Iniciaré en el mismo orden que tuvimos hace un rato, así que doctor Mario, le cedo la palabra para vertir algunos pensamientos finales, por favor. Muchas gracias, Lenny. Bueno, pues recupero lo dicho por mis colegas, en particular lo dicho por el doctor Curcio, el sentido de que se aprecia, bueno, pese a que España ha tenido un desempeño económico sobresaliente en su contexto, en su entorno geográfico inmediato, con pues una tasa de crecimiento que se sitúa o que se pronostica alcanzará el 2.2%, en contraste con el 0.9% de la zona euro, y con una inflación sensiblemente menor también a la de la zona euro. Parece que estos hechos objetivos no han pesado en el ánimo del electorado. Más bien son las cuestiones ideológicas e identitarias las que han tenido un mayor peso en el ánimo y en la decisión de los electores españoles, lo cual, bueno, alarma. Quiero retomar esa idea de la fractura política, ¿no? Es decir, que, bueno, pues de una manera revive las posturas guerras civilistas que han, pues, permeado o emponzoñado la vida política de los españoles, las pulsiones separatistas e identitarias que también pues dificultan, no hacen imposible, pero dificultan una convivencia armoniosa de España como una unidad política. Y bueno, tiene que ver con que, bueno, desde la crisis del 2008 presenciamos pues una caída de este modelo bipartidista que era centrípeto, en el cual pues tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español disputaban el centro político, lo cual llevó a que pues muchos acusaran a estas fuerzas de colusión con estas, bueno, reduccionismos del PP-PSOE, semejante a lo que aquí decimos sobre el PRIAN, y que dio lugar al surgimiento primero el movimiento de los indignados, que dio a su vez lugar a el partido Podemos, luego Unidas Podemos, primero presidido por Pablo Iglesias, que pues tuvo un crecimiento vertiginoso, pero fugaz, y el consecuente ascenso de una extrema derecha. Es decir, los extremos casi siempre van aparejados. Parecía que, bueno, estos extremos iban a dominar la vida política española. Venturosamente, en el gráfico que nos presentó Denis, vemos que la caída de Vox ha sido estrepitosa. Y que, bueno, la coalición, la plataforma que engloba a las izquierdas, a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, Sumar, ha tenido una moderación que también, bueno, ha relegado a un segundo plano a los sectores más extremistas de la izquierda española, señaladamente la antigua ministra de la Igualdad, Irene Montero, y el propio Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que todavía el escenario está abierto. Coincido con el doctor Peña que, bueno, quien tiene la posibilidad mayor de formar gobierno es el Partido Socialista Obrero Español como socio mayoritario de una coalición progresista, aunque vuelvo a insistir que el precio que Junts per Catalunya está exigiendo quizás sea demasiado alto para que Pedro Sánchez pague ese precio, lo cual, bueno, abre la posibilidad de unas nuevas elecciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, doctor Roberto, le cedemos la palabra, por favor. Sí, gracias. Dando continuidad a las conclusiones que nos está planteando el doctor Ojeda, ¿sí? Yo creo que
la presentación de ofertas, ¿sí? Que se pueden hacer del PSOE a, fundamentalmente a los nacionalismos catalanes y fundamentalmente a Junts, y como ya lo señaló también el doctor Curcio, es atemperar, ¿sí?, las cuestiones judiciales, ¿sí? ¿A qué voy, no? Lo que no es negociable es la posibilidad de que se negocie la posibilidad de un referéndum en Cataluña, ¿no? Eso está prácticamente vetado, ¿no?, para cualquier esquema de negociación. Pero lo que sí se puede hacer, y creo que por ahí está una vía de posibilidad de que se logren concretar acuerdos para formar gobierno con el PSOE, ¿sí?, es bueno, replantear todo el tema de pues cómo se han venido manejando las cuestiones de las autonomías regionales, y el caso concreto de cómo está detenido todo el proceso de un replanteamiento de los esquemas de distribución de los propios ingresos a nivel de las regiones del país, todas las cuestiones autonómicas, ¿no? Y la otra cuestión es, también señalando, como lo señaló el doctor Curcio, ¿sí?, hacer un esquema de negociación para atemperar las cuestiones judiciales. El caso concreto de pues el regreso de Puigdemont, no sé, hay algunos planteamientos ahí que se pueden hacer, y hay que esperar realmente cuáles son las propuestas que haga el PSOE y las posibilidades de avanzar en esto. Yo creo que sí hay posibilidades, porque además hay toda una tendencia de replantear los proyectos de los nacionalismos en España, y sí están atendiendo en términos concretos la posibilidad de avanzar a un nuevo estadio, como bien lo señaló el doctor Curcio, ¿sí?, de una España que logre superar los problemas estructurales que ha venido padeciendo durante los últimos años en términos de la gobernabilidad, ¿no? En fin, yo creo que hay una oportunidad histórica ahí, y lo están discutiendo y lo están trabajando en términos de lo que le espera en el futuro inmediato a España, y obviamente sus compromisos a nivel del marco de la Unión Europea. Hay una cuestión que me gustaría traer a colación y preguntarle a mis colegas, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención en términos de este planteamiento que se ha venido trabajando en función de las expectativas que se esperaban a nivel de la Unión Europea, de la posibilidad de que pues Vox se consolidara en este proceso electoral a nivel de España, pero también en sus posibilidades de incorporarse a los procesos de acercamiento entre la derecha y la ultraderecha en el marco de la Unión Europea, particularmente en el Parlamento Europeo. Y es una estrategia interesante, que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la construcción de una nueva narrativa, ¿sí?, en relación a la construcción de una hegemonía cultural de la ultraderecha y de la derecha en general en Europa, ¿no? Estas iniciativas, obviamente en Italia, de Meloni, ¿no?, de recuperar a Gramsci, ¿no?, como un baluarte del pensamiento europeísta, en fin, y hasta Pasolini, ¿no?, en relación con la hegemonía cultural, de acuerdo a la concepción del propio Gramsci sobre el teórico de las superestructuras, ¿no?, a final de cuentas, ¿no? Y sí, esto me ha llamado mucho la atención, porque se ha venido trabajando esto y sigue avanzando esta construcción de esta nueva narrativa, que está ya funcionando de alguna forma, y que tiene un vínculo articulado, hice también referencia al manejo de las bases de apoyo a la derecha y a la ultraderecha de los sindicatos en Europa, ¿no? Y ya también se han reunido en el marco del Parlamento Europeo estos grupos, algunos sindicatos, fundamentalmente estoy hablando de solidaridad y las expectativas de ir construyendo, ¿sí?, una presencia a nivel de la sociedad organizada, en fin, civil organizada, etcétera, etcétera.
Pero sí me gustaría hacer una reflexión sobre esto y las expectativas de cómo esto está avanzando, porque realmente sí hay una alternativa de gobernabilidad de los gobiernos de derecha, ¿sí? Y ese acercamiento con la ultraderecha en el marco de todos los países de Europa y de la Unión Europea en particular. Gracias. Gracias, doctor, por estas palabras. Y por último, le vamos a ceder la palabra al doctor Leonardo Curcio, así que adelante con su reflexión. Muchas gracias. Bueno, interesantísimo todo lo que comenta Roberto, sobre todo lo que comentaba también Mario. Yo en los 3 minutos que me asignan diría, sí, la política identitaria es el fantasma que mueve en estos tiempos la política en prácticamente todo el mundo. Y eso pues va vaciando de contenido la política clásica, ¿no? La política de los resultados irracional. No importa cuán mal o bien lo haga un gobierno, pero es el mío. Veía, déjenme saltar a América del Norte, la última encuesta que publicó el New York Times sobre el apoyo a Trump, y dicen, no importa lo que sea, yo creo en este señor porque él sí defiende América. Es decir, la política identitaria lo que hace es saltarse hacia la torera todos los parámetros de la política tradicional y racional, porque yo defiendo lo mío, yo tengo que defender a Cataluña, tengo que defender al País Vasco, tengo que defender España, y los nacionalismos cuando chocan son la ruina de los países. Por tanto, sí, ahí está el tema identitario, el manejo de la historia. Estoy de acuerdo con Mario, que conoce muy bien ese tema. El problema en España, como ha dicho la derecha, es que un sector del progresismo, particularmente de Podemos, quiere ganar la guerra civil 100 años después. Y le dice, mire, la historia fue como fue, y es una tragedia para España que Franco haya ganado la guerra, pero la ganó. Está como los partidos que quieren reinterpretar los resultados electorales diciendo, no, es que yo debía haber ganado en tal fecha. Sí, en el 88 a lo mejor debía haber ganado Cuauhtémoc Cárdenas, pero no ganó. Y la historia es como es, no como debería ser, y tú no la puedes enmendar ni en la política, ni en los libros de texto, ni en las series de televisión, tratando de contar una historia, es decir, tratar de ganar la guerra civil muchos años después. La perdieron, y después el derrotado histórico fue Franco. Insisto, la historia es como es y la política puede servir para debatir sobre la misma, pero tiene también muchísimos riesgos. Rapidísimo, 2 apuntes. Uno decía Peña, creo que es muy interesante su lectura sobre, en clave, el pentagrama europeo de estos resultados. Muy interesante ver que en los momentos en los cuales la extrema derecha crece en Alemania y parece que tiene un suelo fértil, crece en Finlandia, crece en Grecia, ya decías tú el tema de Meloni, en España lo frenan, quizá también ahí el peso de la historia, los españoles tienen quizá más fresco que otros países todo lo que representó esa extrema derecha y le han visto los colmillos a este neofranquismo agresivo que ahora canta cara al sol y no lo hace con pudor, literalmente dicen. Si los comunistas reivindican su pasado, nosotros también vamos a reivindicar lo nuestro, es decir, puestos a hacer el salvaje, lo hace uno y lo hace el otro. Por tanto, creo que este resultado electoral nos hace una invitación a todos a la moderación y decir, oiga, pues de un lado y otro tenemos estos extremos, volver a la política de la moderación, a una política de resultados y de pactos más que identitaria. A lo mejor estoy yo muy optimista, pero creo que se abre efectivamente esa posibilidad. Hay que leerlo pues en clave europea y en clave española. Creo que es muy interesante para los politólogos que nos acompañan ver cómo ha venido evolucionando un par de notas sobre el sistema de partidos, ¿no? Que conocen muy bien los ponentes. España, desde la muerte del dictador y la transición democrática, que ha sido pues, muy estudiada y muy ejemplar por muchas razones, se ha venido gobernando con un bipartidismo que ha alternado mayorías absolutas con, digamos, mayorías precarias con una bisagra regional muy importante, que eran los vascos y los catalanes, que permitieron a ciertos gobiernos de González o de Aznar en su momento tener mayorías y poder gobernar. Hubo partidos mayoritarios o gobiernos mayoritarios del PSOE, gobiernos mayoritarios del PP, hasta que ese modelo se fractura y fuimos a la España de las 4 patas, que también discutimos en esta casa, ¿no? La España del PSOE, Podemos, Ciudadanos, que es un tema interesante, el cual en algún momento también tenemos que hablar, el PP, casi del mismo tamaño, o sea, del bipartidismo pasamos
a un sistema de partidos de 4 elementos, de los cuales, pues, 10 años después, desaparece literalmente Ciudadanos de la escena política y Podemos se encoge de manera dramática, ¿no? De la promesa mayoritaria a la, en este caso, pues una situación, tienen 5 o 6 diputados en estos momentos. ¿Qué es lo que nos deja esta elección? Una bipolaridad, o sea, pasamos del bipartidismo a una bipolaridad en donde efectivamente tienes una derecha y una izquierda. El gran tema, ya lo decía de Feijóo, ha sido ser el pararrayos para que la derecha española deje la parte montaraz y más agresiva, que a algunos de ellos les sale con muchísima facilidad, y vayan a la derecha más constitucional europea, lo decía Roberto Peña, al democristianismo, al conservadurismo, pero no a esa lectura agresiva, ¿no? De una extrema derecha que tiene muchos elementos, mucha gasolina para arrancar en Europa con los temas migratorios y todo lo demás, y un PSOE que tiene la función histórica también de ir llamando a esos sectores más radicales. Su última crisis fue la ley esta del ¿cómo es? Solo sí es sí, ya no me acuerdo cómo se llama, una ley con un amplio, ¿cómo se llama? Una amplia carga ideológica y normativa que generó pues no solamente la indisciplina al interior del gabinete de Pedro Sánchez, sino una gran polémica nacional, disciplinar esa izquierda. Y termino con el enorme desafío de disciplinar a las formaciones vascas y catalanas, con dos grandes mensajes. Por un lado, decía Ojeda, y tiene toda la razón, si se le pasa la mano a Junts y Esquerra, yo Esquerra la veo más moderada después del batacazo que recibió. A ver, si pedimos en este caso, peaje demasiado alto, Pedro Sánchez igual nos dice, pues ¿saben qué? Esto es imposible. Poco como a los trabajadores de Mexicana que hicieron el pulso ahora, déjenme decirlo, déjenme hacer la comparación con López Obrador de ¿cuánto vale su marca? Pues 800 millones de pesos. Y López Obrador les dijo, pues no les doy, pues, ¿saben qué? Quédense con su marca. Y decir, oiga, de 800 millones a nada, pues ya mejor aceptémosla. Yo creo que el nacionalismo catalán estaría en una tesitura similar, es decir, hoy tenemos ocasión de pactar una salida, una grave tensión social que vive aquel país, el regreso de los que están exiliados, procesados, una gran reconciliación, o podemos apostar a abrir todavía más la herida y nos vamos al monte y a ver si 10 o 15 años más seguimos con esa distancia. Hay pues los dos incentivos, uno para que se radicalice el proceso, pero yo veo que hay más incentivos para decir hoy somos, como en su instancia fue Convergencia y Unión, yo espero que Junts per Catalunya regrese a la política de sus abuelos y diga, oiga, nuestros abuelos con todos sus defectos garantizaron la gobernabilidad de España y dieron una ampliación de la autonomía nunca vista en Cataluña. Y en el caso del País Vasco, que ha sido gobernado por esta combinación de un partido nacionalista vasco que ha sido un factor de gobernabilidad, no solo del País Vasco, un atemperador del nacionalismo más radical, sino de España. Varios gobiernos españoles han podido existir por el apoyo político del nacionalista vasco, ganen la balanza, porque ahora Bildu les pasó por la izquierda, y bueno, pues esta idea de volver a un nacionalismo, a lo mejor mi amigo Roberto Peña, que es hombre de izquierda, no le gusta lo que digo, pero el nacionalismo de los buenos burgueses, ¿no? Del País Vasco y Cataluña, decir, a ver, seamos sensatos, gente de orden, lo que necesita este país es orden político para prosperar, y durante años, pues esas élites vascas y catalanas le han dado una particularidad de esas regiones y le han dado gobernar a España. Bueno, eso es lo que está en juego, naturalmente. En agosto veremos hacia dónde se mueven las aguas, pero es el apunte que quería hacer, reiterando nuevamente mi gratitud por la invitación y por supuesto el disfrute de compartir esta mesa. Muy bien, pues les agradezco mucho a todos nuestros ponentes, al doctor Roberto, al doctor Mario y por supuesto también al doctor Leonardo por haber aceptado en primer inicio la invitación a este conversatorio, por haber preparado estos apuntes sobre la elección en España, pero también por apoyar a nuestro público a tener un poco más de claridad de qué fue lo que sucedió el 23 de julio pasado y también de lo que podríamos esperar
en los próximos meses en España. Vamos a ver cómo se van resolviendo las cosas, vamos a ver qué resultados da la negociación, si hay coaliciones, vamos a ver qué sucede. La verdad es que será un periodo bastante interesante y ojalá que nos podamos reunir nuevamente en esta misma mesa para tener una segunda parte de este conversatorio y por qué no hablar de los resultados finales, que esperemos sea también pronto. Así que nuevamente les reitero nuestro agradecimiento de parte del Centro de Estudios Políticos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, gracias a nuestro público asistente en Facebook y en YouTube, así que esperamos vernos próximamente en otro evento. Gracias y hasta luego. Mucho gusto. Muchas gracias. Saludos, Leonardo, saludos, Mario, gracias. Nos Abrazos, vemos. Leonardo, Roberto. Mario, pues muchas gracias. Gracias a todos.